Dios les bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos saben que es una bendición estar en la casa del Señor? Es el mejor lugar donde nosotros podemos recibir, podemos dar. Somos llamados, como decía la canción, a servir con amor, por amor al Señor. Y creo que Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Oremos un momento. Señor, estamos agradecidos de estar hoy en esta casa, en este lugar, en este templo. Nosotros somos la iglesia. Quizás alguno aquí en esta oportunidad nos está visitando, pero que también tu palabra a través de mi boca, a través del Espíritu Santo y a través de la palabra leída y escrita, que es, Señor, esa palabra que transforma nuestros corazones, pueda, Señor, hacer tu obra maravillosa en cada uno de nosotros y de todos aquellos que hoy nos están visitando. Bendice, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, mis amados hermanos, estaba hablando acerca de, a veces los viajes, ¿verdad? Y me estaba acordando de un avión que comienza a despegar, ¿no? Y el piloto escucha un sonido raro en su cabina. Levanta lo que cubría la zona donde están los cables y ve a una rata masticando el cable. Él quiere alcanzarla a la rata, pero no puede y está en pleno vuelo. ¿Sabes qué hace el piloto? Se pone su oxígeno, su casco, su oxígeno y vuela lo más alto que puede. Y culmina confiando en lo que él está haciendo. Culmina su viaje y cuando llega a tierra, abre y encuentra a la rata muerta, ¿no? Lo había elevado a las más alturas donde el oxígeno no podía alcanzar a esa rata. Así que hoy vamos a compartir algo que también tiene que ver y se va a reflejar en esta ilustración, y es acerca de la tentación. ¿Cuántos somos tentados? ¿Hay niños acá? ¿Hay adolescentes? ¿Hay jóvenes? ¿Hay adultos? ¿Hay matrimonios? Todos, de una o de otra manera, somos tentados. Y la tentación en el sentido neutral significa poner a prueba, ¿no? Neutralmente. Pero en el sentido negativo, ¿sabe qué es lo que significa la tentación? Incitar al pecado, ¿no? Es tender una trampa. Y es lo que el enemigo de nuestras vidas ha hecho con cada uno de nosotros. Génesis 39, por favor, Génesis 39, desde el versículo 7 al 14. Ahí vamos a ver cómo es que la tentación intenta hacer mucho daño. El versículo 39, el capítulo 39, el versículo 9, vamos a leer y después nos vamos a referir seguramente a todo lo que pasa aquí. Pero aquí en el 9 dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? La tentación de José en esta escritura, mediante la mujer de Potifar, es una imagen de guerra. Es una imagen de guerra de Satanás contra los hijos de Dios. Hay una guerra. Desde el momento, mientras tú estás en el mundo, haces lo que quieres, no tomas en cuenta a Dios, te estás gobernado, dirigido por este mundo, por Satanás, que es el príncipe de este mundo. Pero ni bien cuando tú le dices sí al Señor, es cuando te conviertes en el enemigo de Satanás y va a venir sobre ti, va a querer destruirte, ¿no? Y el diablo va a poner activo toda su fuerza contra nosotros. Y nosotros nos podemos preguntar, ¿y por qué el enemigo
profundamente, enfoca su ataque sobre José en este caso, ¿no? Vamos a ver, José era un hijo consagrado a Dios y predestinado a ser un instrumento en las manos de Dios. Usted y yo somos predestinados, escogidos por Dios para cumplir, nos da una identidad, nos da propósito en nuestra vida para que podamos cumplir lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Pero sin embargo, somos atacados, así como lo ataca José, nos ataca a nosotros constantemente. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 10, el versículo 13, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero, ahí hay un pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. En este caso, en esta historia de la Biblia, podemos ver que la vida de José hay una intensificación muy fuerte, ¿no?, de la aflicción. No queremos contemplar a esta mujer, la mujer de Potifar, sino a Satanás detrás de toda esa obra que quiere hacer con este hijo de Dios, un hombre temeroso de Dios, y que aumentaba su ataque contra José para tratar de hacerlo caer. El diablo va a profundizar, va a usar todos sus recursos, huestes espirituales de maldad, personas, para que nosotros podamos caer en sus garras, para que podamos caer en la tentación. Y vamos a ver cómo es el primer ataque. Vamos al versículo 7, el versículo 7 de Génesis 39. Y vamos a ver ahí el primer ataque que va a recibir. Dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Pero el versículo 7 en la primera parte está diciendo eso. La mujer de su amo, ¿qué cosa dice ahí? Puso los ojos en José. Y ahí es donde comienza la aflicción. Satanás fijó su atención en José, en el siervo de Dios. Satanás ha fijado su atención en cada uno de nosotros para hacernos caer. Y esa mirada de Satanás siempre causa malos pensamientos, pasiones, y podemos estar convencidos de que cuando de repente con asombro nosotros podemos sentir un deseo de pecar, o cuando de repente el poder de la depresión que quiere depositarnos en nuestra vida, en nuestra alma, entonces Satanás, nos damos cuenta que Satanás ha puesto sus ojos en cada uno de nosotros. La tentación, hermanos, está a un clic. Adolescentes, jóvenes, matrimonios, adultos, ancianos. En un clic te metes a la pornografía. En un clic destruyes tu comunión con Dios. Y esto, los jovencitos, para los juegos, en lugar de estar haciendo tareas, los que están en el colegio. Es una tentación tan terrible que puede hacernos caer. Entonces, qué importante es que hayamos experimentado y experimentemos nosotros y sepamos desde un comienzo, si tú recién estás caminando en los caminos del Señor, tienes que saber que el ataque del diablo viene, ¿no? Pero Hechos 26, 18 dice, de un modo decisivo, para que nosotros nos podamos convertir de las tinieblas a la luz. Amén. Y de la potestad del diablo a Dios. Porque hemos estado en las manos del diablo. Antes de conocer a Cristo estaba más manejado por el diablo, me llevaba por donde quería. Cometía adulterio, mentía, hacía todo lo malo. Estaba dominado, pero el Señor un día me atrajo así. Reconocí que era pecador, me perdonó mis pecados el Señor, los clavó en la cruz y de ahí yo comencé a vivir. Aunque yo no voy a decir que he sido tentado muchas veces. Un ejemplo claro, la tentación, aunque no es un pecado,
Tener relación con la gula a veces puede ser, ¿verdad? Pero a mí me gustan los masmelos. ¿Cuántos saben que me gustan los masmelos? Y donde veo masmelos, hermano, no sé qué hacer, pero ahí está la tentación, ¿verdad? Y si hay, ¿cómo? Caigo en la tentación, ¿no? Pero imagínense que es otra cosa, que es el pecado, que es lo malo delante de los ojos del Señor. Entonces, realmente nosotros te has convertido resueltamente del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, a Dios. El día que tú entregaste tu vida a Cristo, Él puso una barrera, pero que tú también puedes romper esa barrera si te desatiendes, si te desconectas de Dios. Dice el Salmo 32, yo te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y ahí dice, sobre ti fijaré mis ojos. Es lo que dice el Señor. El Señor ha fijado sus ojos en cada uno de nosotros. Y por eso que Dios está sobre nuestra vida, sobre nosotros. Por tanto, ese es el primer ataque. Entonces, como dijimos que era, puso sus ojos en José. Y dile a tu hermano que está a tu costado, puso sus ojos en ti para hacerte pecar. ¿Ah? Vamos al segundo ataque a José. En el mismo versículo 7 que dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Wow. Ahí es. ¿Eso qué cosa es? Esa es una propuesta, ¿no? El diablo cuántas propuestas bonitas tiene para hacernos caer. ¿Ah? Y solamente con un clic, en el caso del celular, ¿verdad? En otros casos, cuántas formas en que el enemigo nos ha hecho caer, nos ha hecho pisar el palito para que pequemos y para que le fallemos al Señor. Duerme conmigo, eso significaba ¿qué cosa? La comunión con el pecado, es decir, estar de la mano con el pecado, ¿no? La comunión con Satanás, ¿a qué conduce? A un sueño espiritual, a un letargo, el letargo espiritual es solo una señal externa de que ya comenzaste a vivir en el pecado. Está escrito en Efesios, si lo puedes poner también en la pantalla, Efesios 5, versículo 11 hasta el 14. Ahí va a estar el apóstol Pablo a los Efesios, va a darle recomendaciones. Y dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Qué tenemos que hacer? Reprenderlas, ¿verdad? Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, aún la murmuración, el chisme, todas esas cosas, ¿no? Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz de la palabra, por la luz del evangelio, son hechas ¿qué? Manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Si tú lees la palabra, acá está la luz, y hay algo de tinieblas en ti, aquí la luz va a alumbrarte, va a manifestar su poder, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Miren la solución que el Señor está dando para que nosotros, frente a la propuesta de pecar, frente a esa situación de acuéstate conmigo, porque el diablo quiere eso, que tengas comunión con Él, simplemente tienes que levantarte de los muertos y te va a alumbrar Cristo. Amén. Entonces tenemos el primer ataque, puso sus ojos en José. El segundo ataque, la propuesta a pecar, duerme conmigo. El tercer ataque, tiene que ver con la aflicción que se daba cada día. Ahí no quiso, dice, él no quiso, José no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo en su casa, todo ha puesto en mi mano, todo lo que tiene, más no hay otro mayor que yo en esta casa, ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este gran mal y pecaría contra Dios? Y el versículo 10, ahí está ese tercer ataque profundo, hablando ella a José, que dice, de vez en cuando, cada día, se repetía ese proceso de tentación cada día,
crecía en intensidad, se repetía diariamente. ¿Sabe? En mi pueblo hay un río en donde los muchachos vamos a la aventura porque son profundas tú te puedes caer, son como 10, 15 metros. Y hay un lugar donde tú ves una tremenda roca, tamaño de la cabina esta, y en el medio tiene un hueco. ¿Y cómo ha sido hecho ese hueco? Es que la gota de agua le ha caído por años, y ha estado haciendo, y ahí ha permanecido el hueco. Es una cuestión turística que tú puedes verlo. ¿Cómo es que la gota de agua perfora la piedra? Y así es la tentación, así es esta situación que nosotros tenemos. La voluntad de Satanás es, hermano, como esa gota resuelta, perseverante, constante, a cada instante, a cada rato, para hacer caer a los hijos del Señor. Y si diariamente se repite la misma aflicción en tu vida, la misma, de repente, avaricia, la misma pereza, la misma impureza, el odio, la impaciencia, el rencor, el resentimiento, cualquiera de esas cosas, entonces tienes que darte cuenta, mientras que Satanás viene cada día con la misma fuerza, debes tener presente tú cada día al siempre fuerte y vencedor del Gólgota, nuestro Señor Jesucristo. Él venció, a pesar que Él fue tentado en todas las cosas. ¿Qué significa en todo? Fue tentado Jesús sexualmente también, en todo. Fue llevado por Satanás al desierto para ser tentado. Pero nosotros tenemos que tener presente que si Él venció, podemos nosotros vencer. Amén. Y la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Si estás anotando Hebreos 13:8, eso es lo que dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciéndonos a nosotros frente a este ataque, que cada día se repite? Es que nosotros seamos obedientes, agarrarnos de la obra maravillosa de Jesucristo, y solo Él nos dará la victoria. ¿A través de qué? De su Espíritu Santo que está en nuestro corazón. Porque yo estoy seguro, porque ha sucedido con mi vida y sucede contigo, que hay una voz interna de nuestro corazón, que es el Espíritu Santo, que cuando estás siendo tentado y estás a punto de cometer pecado, es el Espíritu Santo que te detiene. Si eres obediente, pero si no, caes como cordero al degolladero, ¿no? Entonces, la mujer puso sus ojos cada día como una gota que orada la roca. Ahora, el cuarto ataque es el ataque ya que tiene que ver con de hecho, ¿verdad? Versículo 12. Y ella, vamos del 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, su trabajo normal, y no había nadie de los de la casa, supuestamente los sirvientes, los otros que trabajaban ahí. Y versículo 12, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en la mano de ella y huyó y salió. Qué tremendo ataque. Hijo, hija de Dios, los que estamos hoy día aquí en este lugar, no lo olvides nunca. Muy a menudo Satanás pone su mano sobre nosotros, en las personas, ataca el cuerpo, ataca el alma, ataca las emociones, ¿no? En todas esas áreas el enemigo tiene herramientas para que nosotros podamos ser influenciados por eso. Nos empuja para que caigamos. ¿Quién puede vencer estando a veces en esas condiciones? Pero la palabra del Señor, la Biblia, nos da una respuesta muy segura de la victoria en medio de cualquier ardiente aflicción o tentación.
Dice Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, o sea, cada uno de nosotros que ha sido engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Amén. Aferrarnos a esa preciosa promesa de que hemos nacido de Dios, reconocemos que hemos conocido al Señor y no practicamos el pecado porque hemos sido engendrados por el Señor, y si reconocemos eso, el maligno no nos puede tocar. Hay una cobertura de parte de Dios. Ángeles de Jehová acampan a nuestro alrededor. El Espíritu Santo que está en nosotros nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Así que tenemos que tener en cuenta todas estas cosas. También dice en 2 de Pedro 2:9, por lo mismo, ¿sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Entonces aquí el Señor nos muestra que el Señor sabe rescatar de tentación a sus hijos, a sus hijas. Amén. 1 Corintios 15:57, el versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es solo por medio de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que le amamos, en la medida que nos entregamos, en la medida que estamos con Él. No solamente cuando estamos acá en el templo, sino cuando estamos en la casa, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el transporte, donde nosotros estemos, podemos nosotros resistir, y el Señor nos ha prometido dar la victoria. Amén. Por eso, mi amado hermano, pon tus pies en la tierra rocosa del Señor, ¿no? Porque solamente sobre la roca, parados sobre la roca, parados sobre la palabra, podremos resistir y tendremos ¿qué? Victoria sobre cualquier tipo de tentación y prueba. Ahora podemos ver cuál es entonces el camino para experimentar la victoria en nuestras vidas, y a través de esta porción de la palabra podamos nosotros quizá preguntarnos, ¿qué puedo hacer para pasar de saber acerca de la victoria en la palabra de Dios a qué? A la experiencia práctica, cotidiana, en la vida diaria, y tener victoria. ¿Cómo? ¿Cómo puedo cruzar ese vacío entre lo que escucho, la teoría y la práctica? ¿Cómo? ¿Cómo hacerlo? Y acá José nos va a mostrar el camino en forma muy clara. Él nos va a hablar de condiciones para vencer. Él era joven, carente de experiencia, y aquella mujer de Potifar conocía todos los trucos, era astuta. José estaba solo. Había pues muchas oportunidades para atacarlo. El enemigo, hermano, siempre va a querer atacarte, y va a hacerlo en los lugares donde tú estás solo, va a quererte atacar. Pero sabemos que no estamos solos. Aparte de tener el Espíritu Santo, tenemos hermanos, tenemos familia espiritual a quien podemos recurrir y podemos pedir un consejo. Mire, estoy siendo tentado. Yo recuerdo una oportunidad, un hermano que había salido del alcoholismo y estaba con el pastor, y un día se alejó. No vino, como en tres oportunidades no vino. Y un día lo llama al pastor: pastor, venga, por favor, estoy a punto de tomar, ya no puedo más, ya no resisto. Estaba a punto de caer nuevamente en el alcoholismo. Y el pastor tuvo que ir con su carro y rescatarlo. Y lo pudo traer de vuelta. Había estado, dice, como 2 semanas en ese pensamiento, le venía la tentación para volver al alcoholismo. Entonces nosotros tenemos que entender que este enemigo nuestro quiere atacarnos constantemente. Y vamos a ver aquí cuatro columnas en la vida de José que nos van a apoyar en el puente que lleva de la teoría
a la experiencia práctica de victoria. Primero, en primer lugar, que está también el versículo 7 creo que es, cuando Satanás, su defensa crecía, la defensa de José crecía juntamente con la tentación. Cuando Satanás intensifica su ataque contra nosotros, entonces ¿qué debemos hacer? Debemos aumentar correspondientemente, así como constantemente está el ataque, constantemente está esa gota viniendo, tenemos que constantemente ahora correspondientemente nuestra defensa, nuestra resistencia. La guerra de Satanás que se dirige contra el Hijo de Dios, la Biblia dice que el diablo viene con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Satanás sabe que el tiempo cada vez se acorta más. Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada. Amén, tiene que santificarse cada día. La iglesia tiene que comenzar a dejar ese clic, esas situaciones que de repente nos quieren conducir a la pornografía. Es uno de los que más destroza la vida de un hombre y también de una mujer y también de un anciano. Porque en la administración, en la confesión de algunos hermanos, he escuchado personas de 80 años diciendo que estaban viendo pornografía. Porque es constantemente como una gota dañando el cuerpo de Cristo. Quiere destruir. Entonces, sabiendo que a Satanás le queda poco tiempo, hermanos, prestemos ahora atención a las 3 veces que intensifica su defensa José. Versículo 8 dice, en la Biblia de las Américas, ¿sabe qué dice? Dice, pero él se rehusó. Él no quiso, dice en el versículo 8. Él no quiso, se rehusó. Versículo 10. Habiendo ella a José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces, él no accedió. Y finalmente el versículo 12, ¿qué dice? Salió huyendo, salió corriendo. Amén. Huyendo afuera. Salió corriendo aún a pesar dejando su ropa, pero él huyó de esa tentación. ¿Y saben qué es lo que nos va a dar a nosotros la fuerza, la fortaleza para que podamos huir de la tentación? Es algo que nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho, aún a mí, siendo pastor, me cuesta mucho orar. Buscar al Señor, estar en comunión con el Señor. Pero hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo, aunque nos cueste. Algunos pueden orar 1 hora, 2 horas, o de repente solo 15 minutos, pero que sea una práctica constante. Cada día. Que esa gota diaria que cae sobre nuestras vidas sea profundo en nuestro corazón, cale en nuestro corazón y nos lleve a la oración, nos lleve a las disciplinas espirituales, al ayuno, a la comunión de los unos con los otros, a la lectura y el estudio de la palabra. Ayer una palabra profética el Señor me dijo, ¿sabes qué, hijo mío? Tienes que profundizar mi palabra. ¿Qué significa? Que si estoy leyéndola ahora tengo que estudiarla. Más profundo todavía. Y es una invitación del Señor. ¿Quieres resistir? ¿Quieres ser fuerte en el Señor? Pues tu palabra, la oración, te va a hacer fuerte. Amén. Aprende a perseverar en oración, enciérrate en tu cuarto, clama al Señor. Porque Él dice, no, como José, ¿verdad? Como Jacob, perdón. Cuando estuvo frente al ángel le dijo, mira, no me voy si tú no me bendices, no te dejaré si no me bendices. Y luchó con el ángel hasta que él venció. Entonces así podemos nosotros resistir victoriosamente al enemigo que avanza impetuosamente. El enemigo constantemente nos va a querer destruir. Otra columna también que puede ayudarnos a nosotros. Y la primera es que su defensa crecía juntamente con la tentación, pero la segunda columna es que él tenía un corazón humilde. José tenía un corazón humilde.
Cuando vino la tentadora, él hizo hincapié en su amo y no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Pero hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, mujer, por cuanto tú eres su esposa. Amén. En esto percibimos la humildad de José. Estaba sumiso a su amo Potifar. Lo respetaba tanto que respetaba solo lo único que estaba prohibido: tocar a su mujer. Todo lo demás él lo administraba, él lo dirigía, y todo lo que él hacía en sus manos prosperaba. Entonces, aquí podemos ver que lo que dice la palabra, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Ahí está. Y eso es lo que la Escritura nos dice. También tenemos el ejemplo de David y de Saúl. David era un varón conforme al corazón del Señor. ¿Por qué? Porque era humilde. ¿Qué significa? Pecó, sí, pecó, le falló al Señor, pero su humildad lo muestra derramando su corazón, sabiendo que había hecho mal, totalmente arrepentido, reconociendo que falló, reconociendo que pecó, no negándose a eso, y comenzó a seguir caminando con el Señor. Dios le perdonó. El orgullo espiritual lo encontramos, hermanos, siempre en aquellos que de repente muchas veces critican a otros. Pero cuando perseveramos en oración, no solo conocemos el ilimitado poder de Dios y que nos da victoria, sino que llegamos a aprendemos la humildad, aprendemos a ser sumisos. Y la humildad, el mejor ejemplo de humildad es Jesús. Por eso la Escritura dice en 1 Corintios 10:12, 1 Corintios 10:12, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. El que piensa que está firme, mire que no caiga. Guardemos nuestro corazón, nuestra vida. Entonces, la primera columna, su defensa crecía con la tentación. En la segunda columna, él tenía un corazón humilde. La tercera columna que le permitía a él sostenerse, su ropa era la protección. Ahí 6 veces se menciona la ropa de José en Génesis, en el capítulo 39, desde el 12 al 18. ¿Por qué? Porque jugaba un papel muy importante. La ropa significaba protección. Esa ropa constituía una coraza que lo guardaba a él del ataque, pero ella lo asió de su ropa y él salió corriendo. Qué maravillosa imagen del vestido de justicia. Está escrito en Isaías 61, versículo 10. ¿Qué dice? Isaías 61:10. Dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió de vestiduras, ¿de qué? De salvación. Me rodeó de manto de justicia. Aleluya. Como a novia me atravió. Tremendo, ¿verdad? Como a novia. Somos la novia de Cristo. Él nos está vistiendo. Él quiere que no tengamos mancha ni arruga, ¿no? Como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Tremendo nuestro Dios, ¿verdad? Y el manto de justicia nuestra es el mismo Señor Jesucristo. Amén. Él es tu vestido, tu coraza, detrás de lo cual estás abrigado, estás sostenido y eres intocable por el enemigo, siempre y cuando estés con él. Amén. Y nos llama a hacer lo siguiente: vestidos del Señor Jesucristo. Jesucristo te dice: permanece en mí. Esa es la verdad. Si permaneces en mí, entonces todo lo demás será fácil. Esta ropa fue lo único que José dejó atrás. En el versículo 2 está: entonces él dejó su ropa en las manos de ella. Qué misterio maravilloso, hermanos. Cuando tú y yo hayamos desaparecido en la muerte de Jesús, entonces el diablo
puede buscar donde quiera, pero no encontrará nada en ti, sino solo a Jesús. Si estás revestido de Él, estás con Él, ¿no? Porque reflejas. El Señor dice que nosotros somos la luz y la sal de este mundo. Si tú reflejas a Cristo, entonces el diablo no encontrará nada sino solo a Jesús. El mundo, este mundo, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros familiares nos quieren mover a pecar. ¿Cuántos años? Hermano, tengo 37 años de creyente, y los 37 años, cada vez que he ido a mis paisanos, he ido a mi familia, siempre me decían un poquito de trago. Oye, un poquito, no, aunque sea con gaseosa. Queriendo tentar el mundo, hasta nuestra familia, nuestros amigos son instrumentos del diablo para hacernos caer, para pretender que nosotros volvamos al vicio, volvamos a las cosas negativas y contrarias. Entonces tenemos que tener cuidado que nada más se encuentren en ti a Jesús, solo Jesús. ¿Y qué pasaba? Otro de los motivos que tiene que ver con la ropa, esa ropa que era la protección, la ropa era el motivo de odio contra él. Si tú estás abrigado con la ropa del Señor, se va a desencadenar un ataque. Aquí, en tu trabajo, donde estés, siempre estamos en la mira del enemigo, en la mira de nuestros compañeros de trabajo. Y así dices que eres cristiano, cuando te comportas como ellos, pues. Y así dices que sigues a Jesús. Pero si tú estás firme, si estás revestido de esa coraza, del escudo de la fe, de la espada del Espíritu, estás revestido con el armamento que Dios te ha dado, entonces esa gente no va a poder hacerte daño. Tus prójimos te rechazarán, se reirán de ti, se mofarán, pero en Jesucristo vas a encontrar, ¿qué cosa? Protección. Protección. Otra de las columnas. Lo primero era que su defensa crecía con la tentación. Lo segundo era que tenía un corazón humilde. Lo tercero era que su ropa era su protección. Y en cuarto, él dice que fue cogido, asido del temor de Dios. Y esto probablemente es la causa directa de por qué José, débil e inexperimentado, se convirtiera en un poderoso héroe y vencedor. Estaba, ¿qué cosa? Asido, cogido del temor de Dios. ¿Por qué? Porque dijo a aquella señora: ¿cómo pues haría yo tal grande mal y pecaría contra Dios? ¿Cómo yo haría tanto mal y pecaría contra Dios tocándote a ti, mujer? José, ¿sabe qué? Temblaba, pero delante de Dios. Amén. Seguramente en la tentación también estaba temblando. Pero él decidió dejar su ropa y huir. Amén. El Señor quiere que nosotros tengamos esa actitud delante de Él, porque precisamente debe haber temor en nuestro corazón. El temor, el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor de Jehová, el temor del Señor, que ese nos guarda de pecar. Proverbios insistentemente dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El temor de Jehová, dice también en uno de los proverbios, es aborrecer el mal. El temor de Jehová es manantial de vida. Isaías sigue este tema y dice: el temor de Jehová será tu tesoro. En Isaías 33:6, el temor de Jehová será tu tesoro. Es lo más preciado que nosotros tenemos. Amo a mi Señor, y porque le amo temo pecar contra Él. Porque cualquier pecado no es contra tu prójimo, es contra Dios. Amén. Lo primero es contra Dios y luego contra tu prójimo. Así es. El temor a veces a dar un paso equivocado. ¿Por qué? Porque simplemente cualquier paso que doy contrista el corazón del Señor. Pero el temor al Señor me guardará de todo mal. Cuando comenzamos a vivir
despreocupadamente y pecar de repente ligeramente, ¿qué hacemos? Perdemos el temor del Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Todas las cosas nos van a ser indiferentes. Y aunque conozco el mejor mensaje de la Biblia, y aunque pueda haber tenido un encuentro con Jesús, hace poco tuvimos un encuentro con Jesús y lo hemos experimentado, pero a pesar de todo, si estoy en esa condición, caeré en pecado. Entonces puedes lamentarte y decir, soy tan débil. No, mi hermano, tú no eres débil, sino que no temes al Señor. La clave es temer al Señor. Esa es la clave para cada uno de nosotros, para todos nosotros. José venció porque pertenecía a su Señor de todo corazón y con toda su alma. Romanos 8, en la pantalla por favor, 37 al 39. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Por qué? ¿Por medio de quién? De aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, repítalo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuántos quieren ser vencedores en la vida cotidiana como lo hizo José? ¿Cuántos quieren? Levanten su mano. Entonces, atraviesa estos peldaños, hermano, estas situaciones. Amén. Jesús describe 3 canales de tentación que uno debe vencer. Porque dice, porque no hay nada de lo que hay en el cielo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Todas esas cosas vienen del mundo. Eso, si quieres anotarlo, 1 de Juan 2:16, ahí está. Las tentaciones siempre se van a basar en nuestras necesidades, que son legítimas. Pero si pensamos que nuestras necesidades básicas no están siendo atendidas, entonces seremos vulnerables a la tentación. Amén. Seremos vulnerables, hermanos, porque son naturales nuestras necesidades. Pero por eso tenemos que estar de acuerdo con su palabra. Dios ha prometido en Filipenses 4:19, y con esto vamos terminando. Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá, proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las riquezas, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. Todo está en la mano del Señor. Él suplirá, Él nos dará lo que necesitamos, nuestra vida, nuestra identidad, nuestra aceptación de quiénes somos, nuestra seguridad y significancia se hallan solamente en Cristo. ¿Y qué tenemos que hacer? Como la ilustración que dije, ¿a dónde tenemos que ir para que el enemigo de nuestras almas no nos haga daño? Como ese avión a lo más alto, para que el oxígeno que le da vida de este mundo lo mate. Eso es lo que pasó con la rata. La rata murió porque le faltó oxígeno, porque el avión se fue lo más alto. A lo más alto es ir a donde Dios constantemente, donde Dios, y mientras estés en las alturas con Dios, vas a resistir la tentación. No hay otra forma. No hay otra forma. Practica las cosas espirituales, la oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la comunión, la reunión de los santos, los días viernes en tu grupo familiar. Abre tu corazón. Ahí tienes que hablar a tu líder y decirle, estoy siendo tentado, esto me está pasando, ¿qué tengo que hacer? Y él va a tener la palabra para decirte qué debes hacer. Como hoy día hemos recibido el consejo, ante la tentación, ¿qué tenemos que hacer? Ponte de pie. ¿Cuántos de nosotros
con este aparatito que nos tienta, a veces nos lleva cautivo. A mí me ha estado pasando. Ahí en el Facebook a veces una cosa, otra cosa me conduce a otra y ahí me vienen cosas, ¿no? Para ver. No pornografía, no esas cosas. Yo hace años que eso fue libre por la mano del Señor. Un día en un encuentro me tiré al suelo y le dije: Señor, esto me está pasando. Aún todavía mis ojos, Señor, buscan otras cosas negativas. Y me tiré al suelo y me arrepentí. Nunca más. El Señor me ha ayudado durante estos muchísimos años a resistir. Yo te invito para que esta cosa la evites. La evites. Sobre todo acá, utilízala pues para las cosas saludables, buenas. Para proclamar el evangelio, para leer la palabra, para de repente no entiendes algo, entra a otras versiones, para escuchar mensajes de la palabra. Vence el mal con el bien. Vence la tentación solo parado sobre la roca que es Cristo. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Creo que todos nosotros de alguna forma hemos sido tentados. Somos tentados cada día. Cada día. Cada día. Billy Graham a los 90 años declaró, dijo: pero lo que le pudo pasar a ese hombre que cayó, a ese siervo de Dios que cayó, me puede pasar a mí. Porque él sabía que aún a la edad podía ser tentado. Señor, hemos sido tentados muchas veces. Somos tentados, Señor. Levanta tu mano si has sido tentado tú también. Hay una batalla, hay una guerra, hay algo aquí que yo solo quiero que dejes de luchar y ven, ríndete al Señor. Ven aquí adelante. Todos nosotros de alguna forma somos tentados. ¿Alguien está luchando con algo, con alguna tentación? Levanta tu mano. Ven aquí adelante. Vamos a orar por ti. Ven aquí adelante. Si estás luchando con algo, nadie nos puede juzgar. Todos somos tentados. Yo también levanto mi mano porque aún todavía la tentación está ahí constantemente. Vengan aquí adelante. Gloria al Señor. Ahí donde están. Dios nos ha hablado. Necesitamos poder del Espíritu Santo. Necesitamos poner a cuentas con Dios. Si tú quieres ser un instrumento en las manos de Dios, Él dice: tienes que ser santo. El altar, el tocar, el cantar, el servir en cualquier área es a un Dios santo, 3 veces santo. Y el reconocer que somos tentados en algún área es decir: Señor, ayúdame, porque sin ti no puedo. Y si como iglesia queremos crecer, dar fruto abundante y queremos ver la gloria de Dios, Dios va a mostrar su gloria. Y quiero decirte algo, no con los perfectos, con los que se creen mejor que otros, que nunca fallan. Dios va a mostrar su gloria con aquellos que un día cayeron o fallaron, pero se levantaron una vez más para Dios. Con esos, ahí va a mostrar su gloria, porque va a decir: era así, mas ahora yo mudo su corazón, transformo su corazón. Así que ven aquí adelante para orar. De repente estás luchando con algo y aquí, ojo, algo que me decía el Señor en estos días, que el Señor está en ese encuentro, fue revolucionario. Dios mostró que quiere usar y Dios los está usando, servidores, pero me dijo: diles, y esto les digo de parte del Señor, diles que porque sean siervos míos, cuando tengan una batalla y una lucha y yo los llame al arrepentimiento, no se queden ocultos, porque piensan, ¿qué van a decir los demás de mí? Si yo soy siervo de Dios, si yo soy un pastor, si yo soy un líder, si yo soy un ministro, si yo estoy tocando, si estoy adorando en el altar. No, eso se llama hipocresía. Ahí no obra Dios. Ahí no obra Dios. Y como dijo la palabra a través de mi esposo, la humildad
La humildad es reconocer. Así que, servidores, siervos del Señor, nosotros somos los primeros que necesitamos humillarnos delante de Dios y pedir ayuda y reconocer, porque si no, el enemigo, como alguien dijo, te va a hacer caer y va a abortar el plan que Dios tiene para tu vida, solo porque, no porque hemos pecado, sino que pecamos, lo ocultamos y peor aún, no pedimos ayuda. Así que ven adelante, porque esta iglesia es una iglesia que tiene que crecer, tiene que ser sana, tiene que ser saludable. Cualquier área de nuestra vida, sea, tú sabes cuál es tu debilidad, en qué eres tentado, qué es lo que le estás luchando y tú no puedes. Y dices, no puedo sola, no puedo. Yo aquí no es que lo he logrado todo. Nosotros como pastores no es que no, lo sabemos porque también hemos sido tentados muchas veces y estamos en esa batalla. Pero el Espíritu Santo nos ayuda y queremos mostrarte que la victoria siempre va a estar con el Señor, siempre, siempre. Y tú lo haces, tu familia, tus hijos también. Hagamos algo en esta hora, reconociendo esa falta y Señor, ayúdame, y que sea un comienzo, un nuevo levantarse, dejar lo que te está tentando. Si no puedes, solo pide ayuda. Aquí no venimos a juzgar. Dios es juez, nosotros no, y además ni Dios te condena, dice. Pero ¿qué dice? Levántate y no peques más. Es lo que el Señor dice. Levántate y no peques más, no vayas. Porque el pecado, hermanos, el pecado destruye, corroe, como dijo mi esposo, como gota a gota. Ni te cuenta te das, poquito a poquito. Y cuando te das cuenta, abres los ojos, hay un hoyo grande. Hay un hoyo grande. Dios es verdad. Y la verdad siempre va a prevalecer. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ayúdenme los servidores que estuvieron en el encuentro y ministraron. Vengan adelante y ministren, que el Espíritu. Hoy vamos a hacer acto profético. Vamos a hacer acto profético. Dios te va a usar dándole una palabra de afirmación, de ánimo. Deja que el Espíritu te guíe, servidor.